Querido amigo, quiero explicarte algo sobre las ceremonias en la Santa Misa, en particular las ceremonias en el canon romano. Te preguntarás qué sentido tiene las manos alzadas del sacerdote, o las inclinaciones que hace, o los signos de cruz que hace sobre las ofrendas. Hablaremos en primer lugar de las manos alzadas del sacerdote. Con este gesto iniciará el Sursum Corda. Las manos levantadas significará las manos alzadas a Dios. Es la actitud de rendida humildad, de angustiosa necesidad, de expectación suplicante, de íntimo amor filial. Esta postura de orantes del sacerdote será, además, figura de la Iglesia que ora. Ya no habla el sacerdote. Aquí hablará a Dios la Santa Madre Iglesia, que nos da el ser sobrenatural. Pero aún hay más. La Iglesia que ora se funda con la imagen de Cristo, que es su cabeza. Así se convertirá el sacerdote que ora con los brazos elevados en imagen del sumo sacerdote orante. El sacerdote desempeñará el ministerio en lugar de Cristo. Ora en lugar de Cristo. Está junto al altar in persona Christi. Quiero hablarte ahora, querido amigo, de un segundo grupo de gestos. Son los gestos que acompañan a la palabra. Fíjate, cuando el sacerdote entra en el canon, verás que se inclina profundamente ante el altar. Y es que con ese gesto va a reforzar las palabras de súplica que pronuncia. Verás también que tras la consagración, el sacerdote vuelve a inclinarse profundamente ante el altar. Y es que va a reforzar esas palabras de súplica que pronuncia, pidiendo el sacerdote que estas ofrendas sean llevadas hasta el altar del cielo. También verás que el sacerdote, cuando se reconoce pecador, al nobis quoque peccatoribus, se golpea el pecho. Pues bien, ves que son gestos que van unidos a la palabra. Y esto te ha de indicar una cosa, que el canon no es solo palabra, es una acción, es un drama. Y en ese drama somos partícipes, somos actores. Las palabras encierran una acción que pone en movimiento el cielo y la tierra. Un tercer grupo de gestos que vamos a encontrar durante la Santa Misa serán las cruces practicadas sobre las ofrendas. En concreto, las cruces al inicio del canon, en la oración Te igitur, y las cruces tras la consagración. Estas cruces no son bendiciones. ¿Qué significan? Fíjate, para entender el sentido de estas cruces, has de saber que el canon es una oración, una hermosa y dignísima oración. Y como tal, sigue las reglas de la oratoria. ¿Qué quiero decir? Fíjate, cuando un orador se refiere a algo sensible que está presente, ¿qué hace? Lo señala. Pues bien, esta regla pasó a la Iglesia, a la Santa Misa. Y la forma de señalar lo que se pronuncia en la oración se transformó en cruces. Luego, cuando al inicio del canon el sacerdote, al pronunciar las palabras ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, es decir, estos dones, estas ofrendas, este sacrificio santo, ¿qué hace? Pues lo señala con la cruz. Cuando tras la consagración tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacerdote pronuncia hostiam santam, hostiam puram, hostiam immaculatam. ¿Qué está haciendo el sacerdote con las cruces? Pues señalando lo que está pronunciando con la palabra. Luego, estos gestos no son repeticiones inútiles, sino que tienen un sentido: señalar, indicar lo que la palabra está pronunciando en ese momento. Este modo de señalar a las ofrendas y a la víctima con el signo de la cruz nos hace caer más en la cuenta de la solemnidad de nuestra palabra, pero más nos ha de impresionar la naturalidad
con que la cruz aparece en la acción eucarística. Todo está dominado por la cruz. La presencia del sacrificio del Gólgota imprimirá un sello en textos y signos. De esta forma del rito pudiéramos hacer casi un principio de nuestra vida cristiana y sacerdotal. Todo ha de estar dominado por la cruz. Todo ha de mirar hacia la cruz. Quería hablarte ahora de un cuarto grupo de gestos. Estos gestos los podemos llamar operativos. ¿Qué quiero decir? Son gestos, ritos eficaces. Crean algo cuando se realizan. Uno de estos gestos que llamamos operativos será la imposición de manos en la estrofa Hanc igitur. En primer lugar, es un signo de bendición. Es la bendición de Dios. En segundo lugar, la imposición de manos sobre una cosa indicará tomar posesión de ella. Así pues, el sentido del gesto de la imposición de manos es la toma de posesión. ¿Cómo no recordar la imposición de manos en la ordenación sacerdotal? Dios tomará posesión del ordenado. Lo tomará en sus manos. Luego, pues, las manos de Dios se extenderán sobre la víctima u ofrenda del sacrificio para tomar posesión de ella. Y en tercer lugar, la imposición de manos nos remite a los antiguos sacrificios, a la fiesta de la expiación, donde el sacerdote imponía las manos sobre el animal que se sacrificaría, con el fin de cargar sobre él los pecados del pueblo. Al extender el sacerdote sus manos sobre el pan y el vino, carga sobre el Cordero de Dios las culpas de la humanidad. Esto nos ha de recordar que ser semejante a Cristo es ser semejante al Cordero de Dios. Nos dice San Pedro en la primera carta que el Señor cargó con nuestros pecados en su carne en la cruz. Este gesto nos recuerda el valor de la expiación en la Iglesia. Los siguientes gestos operativos serán las 5 cruces de la oración, quam oblationem. Después de la imposición de manos y justo antes de la consagración. El fin de esta oración será pedir la intervención divina en la consagración, o más exactamente, en la transustanciación de la ofrenda. Estamos ante lo que se denomina la epíclesis romana de la consagración, es decir, la petición de la transustanciación. A la petición de consagración que realizará el sacerdote en nombre de la Iglesia, responderá él mismo inmediatamente en nombre de Dios, por el hecho de bendecir una y otra vez. Bendecidos sean los dones, y lo son por el signo de la cruz. Inscritos sean en el libro de la vida, y quedan marcados con el signo de la vida, la cruz. Sean válidos ante Dios, y en la cruz adquieren la validez. Que sean espirituales, penetrados por la virtud del Espíritu Santo, y lo son desde lo alto de la cruz, sobre la cual fue abierto como fuente del Espíritu el costado del Redentor. Que sean aceptables, y lo son, en el signo que une cielo y tierra. Así pues, la cruz, signo de toda bendición. Este es, pues, el significado profundo y hermosísimo de estas 5 cruces en la oración quam oblationem. Por último, quiero hablarte de los últimos gestos operativos, es decir, gestos eficaces que crean algo. Y me refiero a las 3 cruces que realiza el sacerdote tras el canon. En la oración per quem ec omnia. Nos hallamos ante la antigua bendición de los dones de la naturaleza, lo que los fieles traían en el ofertorio para el sostenimiento de la casa de Dios y del culto, así como de los ministros y los pobres. Tenían su puesto en el altar y recibían tras la consagración su particular bendición. Hoy día ya no están tales ofrendas ante el altar, sino únicamente las especies eucarísticas. Pero
con la expresión ec omnia, es decir, todos estos bienes, nos referimos a todo el ámbito del ser humano que está representado por las especies eucarísticas y que es santificado, vivificado y bendecido por Cristo. Te recuerdo lo que te dije al principio, que tras la consagración pedíamos por las almas del purgatorio, por nosotros y por la creación inanimada. ¿Te acuerdas? Pues bien, estas cruces que estamos haciendo hacen referencia a esta creación inanimada.